En los momentos de mayor angustia, cuando el corazón se siente pesado y la mente inquieta, Jesús nos invita a subir al monte Tabor. Allí, en ese alto lugar, lejos del ruido, sus discípulos fueron testigos de algo extraordinario: la transfiguración, un instante donde la luz de Cristo disipó la confusión, el miedo y lo transformó en paz. Hoy, en El Poder que Sana, el Dr. Ricardo Bentancur nos guía a descubrir cómo las oraciones de Jesús no solo fueron palabras, sino medicina para el alma, capaz de llevarnos de la oscuridad a la calma profunda. Si tú también anhelas pasar de la angustia a una paz transformadora, quédate con nosotros, porque en este programa esa misma luz que brilló en el monte Tabor puede iluminar tu vida hoy. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tercer escenario que es el Monte Tabor. Pero antes voy a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada acerca del desierto, del silencio y de la oración de Jesús en ese desierto. Usamos el término desierto y silencio como sinónimos. Segunda de Corintios 7:10, el apóstol San Pablo nos dice que hay una tristeza que produce un arrepentimiento de vida y hay una tristeza del mundo que produce muerte. Hay una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. También, al hablar del silencio, tenemos que decir que hay un silencio según Dios y hay un silencio de muerte según el mundo. Jesús en el desierto nos muestra que el silencio es un lugar de victoria. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:1 al 11, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el diablo lo tentó. El desierto para Jesús no es ausencia, es afinamiento. Allí Jesús no se disipa, sino que se define como Hijo de Dios. Hay un silencio orante, según Isaías 30:15. En silencio y en confianza estará vuestra fortaleza. Ese es el silencio según Dios. Hay un silencio que es la quietud delante de Jehová, según lo dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es el ruido del mundo el que nos da información acerca de Dios, sino apartarnos del mundo y buscar ese silencio. Es la quietud que no destruye, sino que revela. El silencio no es un abandono, sino que es un ancla
que ancla la vida en el Todopoderoso. Pero también hay otro silencio que mata, que, como decía Nietzsche, es un silencio como un abismo, como un abandono y como desesperanza que puede tragar el alma. Es el silencio, según el filósofo alemán, como desolación. Nietzsche habla del silencio como una zona donde la vida deja de hablar, y ese es el que nos angustia. Pero nosotros en el desierto con Jesús vimos el silencio que fue condición de la victoria en el Padre. El silencio como abandono según la Biblia. El Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Señor? Es esa angustia que sentía el rey David. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Seguramente también hemos sentido ese silencio de Dios respecto de nuestra vida, pero Dios nunca nos abandona. Él siempre está a nuestro lado, aun cuando nuestras emociones y sentimientos podamos sentir lo contrario. Por eso enfatizamos la semana pasada que no haremos caso a nuestro talento, a nuestras fuerzas interiores, incluso a nuestra capacidad física para enfrentar la prueba, sino a la convicción de que somos hijos de Dios y a la palabra del Señor que nunca falla. Amós dice: haré que el sol se ponga al mediodía, habrá silencio en toda la tierra. El silencio como amenaza divina, como devastación a causa del pecado. El silencio del alma desespera. Sin embargo, el silencio de Dios nos da la victoria. Hoy vamos a otro silencio. Vamos al monte Tabor. Dice Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Jesús ya había anunciado su muerte. No fue al monte por casualidad, lo hizo con plena conciencia de lo que venía. El monte no es un lugar de la gloria revelada solamente, es el umbral emocional entre lo que se ha vivido y lo que está por venir y que uno intuye que es sufrimiento. Es el umbral interior, es el punto en el que se entremezcla la certeza de la misión y el peso anticipado del sufrimiento para tener esa misión. Jesús conoce lo que se avecina. El cristianismo o la fe cristiana no es hacer la plancha, no es vivir entre rosas, no es vivir confortablemente. El cristianismo consiste en enfrentar pruebas, en enfrentar fatigas, en enfrentar enfermedades, tanto físicas como mentales y espirituales, las propias y las ajenas, en enfrentar el pecado que trae muerte y obtener la victoria sobre la enfermedad, sobre la muerte. Su corazón humano siente presión. Allí en el monte Tabor no está escapando del dolor, está caminando hacia él y lo hace en oración. Este paso es crucial. No se trata aún de haber alcanzado la victoria o de haber obtenido la paz, sino de reconocer ese umbral interior en el que algo dentro de ti sabe que viene una crisis, una pérdida, una cruz, y aunque aún no ha llegado, ya pesa en el alma. Entonces es el momento de buscar a Dios como nunca. Muchos vivimos en este tipo de umbral emocional, cuando intuimos que algo difícil se acerca, cuando sentimos una tristeza anticipada, cuando el alma presiente que el gozo se tornará en lucha. Jesús no lo evade. La vida es así. Lo enfrenta en comunión con el Padre. Él es nuestro ejemplo. Cuando lo que viene te asusta, sube al monte a orar como Jesús lo hizo. En este escenario del monte aprendimos 5 pasos que tenemos que dar para nuestra sanidad espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. El primer paso: enfrenta la angustia. No evadas el dolor y reconoce que la gloria no siempre elimina el peso del sufrimiento, sino que transforma el sufrimiento en crecimiento. Ríndete al proceso divino de sanación.
Entrégate a lo que viene, aunque no lo entiendas del todo. Ábrete a la gloria de Dios. Permite que la oración transforme tu rostro desde el interior, así como lo hizo con Jesús. Escucha la voz del Padre. Silencia el impulso de controlarlo todo para aprender a escuchar y a entregarte. Desciende en paz hacia la misión, porque todo sufrimiento trae consigo un propósito, que es nuestra misión aquí en la tierra. Es por eso por lo que vivimos. Es lo que le da sentido a la vida. La semana pasada dijimos que Dostoyevsky, aquel famoso escritor ruso, decía que lo importante no es simplemente darse cuenta que uno vive, sino darse cuenta por qué vive, buscarle un sentido trascendente a la vida, sin el cual todo es permitido. Pero este sentido trascendental de la vida, este sentido y este propósito de la vida es el que marca nuestros valores, el que nos da fuerza en la lucha, el que convierte el sufrimiento en transformación y en sabiduría, el que hace que la prueba se convierta en una escuela. Vamos paso por paso. El primer paso en este módulo, como ya dijimos, son 8 módulos, cada módulo tiene 5 pasos de sanación y en total cada paso tiene a su vez 5 momentos distintos. Si multiplicamos 8 por 5 tenemos 40 días de reflexión delante del Señor y de sus emociones, para que conociendo las emociones de Jesús a través de sus oraciones y viendo cómo Jesús gestionó sus propias emociones en relación con el Padre, nosotros también aprendamos a gestionar aquellas mismas emociones de Jesús: la soledad, la angustia, el abandono, la baja autoestima, la ira, etc. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Jesús profetiza su propia suerte que habría de ocurrir en esos días. Es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Lucas 9:22. Jesús ya había anunciado su muerte a los discípulos. Por eso no fue al monte por casualidad, lo hizo con plena conciencia de lo que venía. Estaba ya en el umbral de una nueva etapa de su vida, de un nuevo tiempo que se cernía en su horizonte como lleno de nubes tormentosas, relámpagos que anunciaban una tormenta. El monte no es solo el lugar de la gloria revelada, es ese umbral emocional de lo que ya se ha vivido y de lo que está por venir. Y en esa conciencia de lo que se avecina, Jesús siente esa presión. Y entonces puede ser también que sea la propia presión que siente tu alma. La pregunta es, ¿qué emociones surgen cuando reconoces que no puedes controlar lo que viene? Describe con tus propias palabras una etapa de tu vida en la que has sentido que algo difícil se acercaba. ¿Cómo reaccionaste ante esa intuición emocional? ¿Tiendes a huir, a anticiparte o a rendirte? ¿Tiendes a anticiparte mediante la ansiedad? ¿Tiendes a rendirte o a huir, que es más o menos lo mismo? ¿O tiendes a enfrentarlo de la mano del Padre? De esto se tratan estas preguntas. ¿Qué significa para ti subir al monte con Jesús en ese momento de tu vida? ¿Cómo lo imaginas? ¿Qué esperas encontrar allí? Sabes, a toda reflexión le corresponde una acción transformadora. Yo te sugerí en estos días que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos estudiando las emociones de Jesús en sus oraciones, que tomes un lápiz, que tomes un cuaderno y que escribas muchas cosas que nosotros estamos aquí presentando, que estoy presentando desde el estudio de la palabra de Dios. Y estos pasos tú los tienes que tener escritos en un papel para recordarlos. El primer paso entonces, como dijimos, se llama enfrenta la angustia, no huyas. Para eso tienes que realizar algo. Escribe en tu diario espiritual una frase que describa lo que está anticipando con temor, lo que estás presintiendo. Presiento que viene un cambio difícil en mi vida. Quizás te estás separando
de tu esposo o de tu esposa. Quizá sos víctima de un engaño, quizá en medio de tu prueba te diste cuenta que vivías y dormías con el enemigo o con la enemiga. Es posible que se te esté destruyendo tu familia. Es posible que un diagnóstico médico te lleve a este monte a buscar al Señor. Es posible que la palabra más hermosa que se pueda escuchar cuando uno esté esperando un test médico sea negativo, pero no, esa palabra no es negativo, sino que es positivo. Es posible que estén haciendo un cáncer allí en tu cuerpo y es posible que ese cáncer sea un síntoma de todos tus conflictos emocionales, de tu estado espiritual, de estas angustias que no has podido resolver. Bueno, precisamente lo que es posible también es la sanación en el espíritu, la sanación en la oración, la sanación en la confianza en el Padre, la sanación en la dependencia de la palabra, la sanación en la imitación de Cristo en sus propios sufrimientos. Nunca olvides que, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17, si tú padeces con Jesús, también recibirás su gloria. Dibuja un monte sencillo y escribe sobre él tus emociones al enfrentar esta etapa. Aparta 15 minutos de oración consciente, pidiendo al Padre fuerza para subir contigo, para que no te tiente la huida. Ve a caminar, habla con el Padre, sácate los auriculares, no escuches música, no escuches más que la voz de Dios. Busca en el silencio de tu caminata, en el lugar donde te encuentres. Respira hondo, inhala aire, exhala aire, llena tus pulmones de oxígeno y pídele al Padre en oración que te diga cuál es el camino. Tú tienes una declaración que hacer en este paso, que es esta: aunque lo que viene me pesa, no camino solo, no camino sola. Subo con Jesús al monte y Él está conmigo. Y subo en oración. El paso 2, ríndete al proceso divino de salvación. En Lucas 9:28 dice: Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, porque Jesús enfrentó todas sus crisis en oración. Jesús no se sube por inercia, sube con una intención definida. Escoge un lugar apartado, no lo hace para escapar del dolor, sino para prepararse espiritualmente. No se rinde al miedo, lleva consigo a sus amigos más cercanos para incluirnos en el proceso emocional. Esto es importante, es muy importante que tú digas también a tus amados, a tus cercanos, a tus amigos, a tus familiares, qué es lo que estás sintiendo. Jesús compartió sus emociones. Muchas veces se sintió defraudado, como en el monte que se durmieron estos 3 discípulos, y en el Getsemaní, que estos mismos 3 discípulos también se durmieron. Pero sin embargo Jesús no dejó de compartir. Esa es la parte humana de Jesús, y eso es lo que nos enseña. El monte es su espacio de rendición también ante sus compañeros, de autenticidad de sus angustias, porque Él era el Hijo de Dios, pero también era un ser humano como tú y como yo. Él se rindió antes de la batalla espiritual que se avecina, a sus amados y a Dios. En muchas ocasiones, cuando anticipamos el sufrimiento o nos pesa lo que vendrá, nos encerramos, nos paralizamos o nos distraemos. Jesús, en cambio, elige orar. Y no ora con frases mágicas o rápidas, ora desde lo profundo. Y en ese momento la gloria no lo encuentra inactivo, lo encuentra, dice Lucas 9:29, en tanto oraba. Es ese momento de oración en el que abre la puerta para manifestarse la gloria de Dios. Este paso nos enseña que la transformación emocional no ocurre sin un movimiento interior. Hay que subir. Y a esta subida a veces duele. Implica dejar distracciones, enfrentar lo que siento y hacer de la oración el refugio. No mi último recurso, sino el primer recurso de mi vida. La oración intencional no cambia lo que viene, pero te cambia a ti para que enfrentes lo que viene. Ahora, desde la voz del alma, yo te pregunto,
Describe una situación en la que, sabiendo que algo difícil se aproximaba, elegiste no enfrentarlo. ¿Qué te llevó a esa decisión? ¿Qué consecuencias trajo el hecho de no enfrentar el sufrimiento? ¿Qué consecuencias trae para tu vida no enfrentar aquello en tu familia que es un nudo gordiano, que es difícil de desatar y de desentrañar, pero que es la causa de todos tus dolores y de todos tus fracasos? ¿Cuál es ese nudo gordiano entre las relaciones humanas que tú tienes? ¿Por qué no enfrentar la realidad y por qué no ser auténtico y sincero? ¿Por qué no pedir ayuda? Pide ayuda. Quizá necesites la ayuda de un consejero, de un pastor, de un psicólogo, de un terapeuta, de un consejero matrimonial, familiar, de acuerdo a la situación que tú estés viviendo. Pide ayuda para que otros también te ayuden a clarificar tu mente, a darte cuenta de lo que estás viviendo, a que te sirva de espejo para que te puedas ver. ¿Qué representa para ti subir al monte? ¿Qué deberías dejar atrás para llegar allí sin cargas innecesarias? Es posible que tengas que dejar muchas cosas para subir al monte y para recibir la gloria de Dios mientras tú oras. Pero una cosa vas a tener que dejar, la distracción. Una cosa vas a tener que dejar, la capacidad represora de meter debajo de la alfombra la mugre que está dentro de ti. Una cosa vas a tener que dejar, que es la insinceridad, y vas a tener que ser absolutamente auténtica, absolutamente auténtico. ¿Qué esperas que ocurra en ese espacio de oración profunda? ¿Buscas consuelo? ¿Buscas claridad? ¿Buscas fuerza? ¿Qué anhela tu alma al acercarte al Padre? Vas a recibir todo esto, pero lo tienes que visualizar, lo tienes que pedir consuelo, pedir claridad, pedir poder, anhelar, saber lo que anhela tu alma y pedir en consecuencia. Hay una acción transformadora en este segundo paso y es, escribe una carta a Dios comenzando con esta frase: Señor, hoy decido subir hacia ti, y detalla lo que eso significa en tu contexto actual, en tu vida. Elige un lugar tranquilo, sube físicamente una colina, una escalera, una terraza, la azotea de tu casa. Vaya a saber dónde encuentras tú un lugar de sosiego secreto, tú lo sabes. Mientras repites esta frase, estoy subiendo aquí para encontrarme contigo. En los años más tiernos de mi vida espiritual, yo solía ir a la azotea de mi casa y solía pedirle a Dios que se revelara en forma precisa, clara y distinta en mi alma. Y el Señor lo hacía en ese silencio. A veces en noche tachonada de estrellas, a veces en nubes que cubrían las estrellas, a veces en días claros, luminosos, y otras veces en días oscuros. Siempre sentí desde la altura, en el silencio con Dios, en mi comunicación con el Altísimo, con el Padre, que Él estaba allí presente y que Él me iba a guiar en mis soledades, en mis sufrimientos, en mi búsqueda de un lugar en el mundo, en mi lugar en el ministerio. Siempre sentí desde lo más profundo de mi corazón, en esas alturas, que el Señor estaba conmigo. Practica esto, busca esto, haz y convierte esto en un hábito de vida. Elabora una breve oración que puedas usar durante los próximos días como símbolo de tu intención de subir al monte. Por ejemplo, Señor, yo no huyo, oro. Subo contigo hacia ti. El mismo que te espera te acompañará a subir hacia Él. Y tienes que declarar esta declaración de fe. La oración no me evade del dolor, me prepara con el Padre para caminar hacia Él. Paso 3. Dice la Escritura, Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La gloria aparece mientras Jesús ora. Es el momento de abrirte a la gloria de Dios. La angustia no desaparece cuando oramos.
pero algo cambia profundamente en nosotros. En Jesús la transformación no ocurre después de la oración, sino durante la oración, mientras oramos. Su rostro cambia, su ser refleja una luz que viene desde adentro. La gloria no borra el sufrimiento que vendrá. Jesús será crucificado, pero revela la verdad más profunda, que la rendición produce resplandor, produce luz. Sabemos qué sentido tiene nuestro sufrimiento, porque si hay una condena en esta vida, es sufrir sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. No solamente es sufrir, hacer sufrir a otros sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. Pero el sufrimiento, según Dios, tiene un sentido, tiene un propósito. Le da valor a nuestra vida, purifica nuestro corazón, le da valores a nuestro interior. Somos distintos a partir de la victoria que obtenemos sobre la tentación, sobre la prueba, sobre el sufrimiento. Este es uno de los grandes misterios de la vida espiritual. Cuando todo dentro de ti está bajo presión, cuando lo que viene te abruma, si eliges orar, ocurre una transformación invisible pero real. ¿Has experimentado esto? ¿Has experimentado que haya ocurrido una transformación invisible pero real y que se hace visible a los ojos de tus amados, de tus amigos y de la gente en general, luego de lo que ocurrió interiormente dentro de ti? Se cumple en esto la palabra de Jesús, cuando en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, Él nos enseña la oración y nos dice cuáles son las condiciones de orar, de buscar al Señor en oración y en plegaria. Ve, busca un lugar secreto, busca el silencio, y Dios, que te ve en lo secreto y en lo privado, te recompensará en público. Esta transformación es invisible al principio cuando se produce, pero será visible. Será la recompensa del Señor para que otros vean cómo Dios existe hoy en el mundo. Y tú eres una expresión, un testimonio de esa existencia y de ese poder. No se trata de orar para que todo se resuelva, sino para que tu rostro, tu ser interior, se transforme por la presencia de Dios y se cumpla la promesa de Jesús en Mateo 6, que es un capítulo dedicado a la hipocresía, de paso, donde Jesús en el monte de la bienaventuranza les habla a los religiosos presentes delante de él de los tres actos propios de la fe. Habla acerca del ayuno, empecé por el último. Habla también de la oración, seguí con el penúltimo, y habla desde abajo para arriba, y habla también de la ofrenda, del dar, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni tu derecha lo que hace tu izquierda. En esos tres actos que son propios de la experiencia religiosa, el dar una ofrenda, el orar, el ayunar, todo se hace en secreto, todo se hace en privado, todo se hace en lo interior, todo se hace entre puertas y todo será recompensado en público. La religión farisaica, la hipócrita, la religión legalista empieza por lo público, como hacían los fariseos, según el propio mensaje del Señor en el monte de las bienaventuranzas. Ellos daban para que los otros dijeran qué dadivosos que son. Ellos oraban y hacían sonar trompeta para que los otros dijeran qué santos que son. Ellos ayunaban con cara de muertos para que los otros dijeran qué bien, qué santos, qué rectos que son. Son hipócritas. Jesús les decía hipócritas, porque pusieron lo público por encima de lo interior, de lo personal, de lo secreto, del silencio, de esa relación única con el Padre. Por eso les llegó a decir a estos mismos fariseos, y nos dice a nosotros, a los legalistas, sí, a los legalistas, a ese legalista que está dentro de tu corazón y que está dentro de mi corazón. El Señor nos dice,
una y otra vez, que todo comienza con el Padre. Y si no conocemos al Hijo, no podemos conocer al Padre. Son las textuales palabras que Jesús le profirió a los fariseos. No me conocéis. Si me conocierais, conoceríais al Padre. Por lo tanto, la gloria no es la meta. La gloria es la señal que tu corazón está alineado con el del Padre. Es lo que sucede cuando, aún temblando, decides rendirte a Él. Y en esa rendición no se elimina el temor, se disuelve su poder. Lo que se revela en ti no es fuerza humana, sino presencia divina. Pregunta, ¿qué parte de ti está necesitando ser transformada mientras oras? Pregúntale a Dios, ¿qué parte de mí necesita ser transformado, Señor? ¿Sientes que últimamente oras buscando un escape, no una transformación? ¿Sientes que tu oración es un continuo pedir cosas para no recibir al Espíritu? ¿Sientes que tu oración está basada en tus deseos, en tus necesidades aparentes que tú crees que tienes? Porque en realidad el único que conoce nuestras necesidades es el Espíritu, por el que ora y gime e interviene e intercede por nosotros. ¿Crees que tu deseo es lo más importante? ¿Crees que tu ego y tu yo debe ser alimentado? ¿Crees que tu religión tiene que ser narcisista? ¿Sientes que últimamente estás orando desde tu propio yo y de tu propio narcisismo? ¿O estás orando desde la rendición, desde tu propia impotencia, desde tu propia herida? ¿Sabes? Si oras como Jesús oró desde su herida, vas a ver su gloria. ¿Qué esperas que Dios haga en ti mismo en este momento mientras estás orando? ¿Qué significa para ti que el rostro puede cambiar en medio de la oración? ¿Qué significa para ti que la transformación viene desde adentro hacia afuera? ¿Cómo sería un rostro rendido? Mírate al espejo y di, ¿cómo sería un rostro rendido? Un rostro entregado. ¿Estaría tenso, lleno de ansiedad, lleno de estrés? ¿O irradiaría paz y seguridad? ¿Sabes? Hay una acción transformadora que tienes que hacer en este paso. Mírate al espejo en silencio durante 2 minutos después de orar. Me anticipé recién en el pensamiento. Pregúntate, ¿qué revela hoy mi rostro? ¿Tensión, paz, huida, entrega? Escribe en tu diario una descripción de cómo quisieras que se vea tu rostro espiritual. Memoriza esta frase: mientras oro, Dios me transforma. Y hace esta declaración de fe. No busco brillar por mí mismo. Oro y el rostro que se transforma es señal del que Él está a mi lado. Nada ha cambiado de las circunstancias. Absolutamente nada. Sin embargo, todo cambió porque cambió el modo en que yo voy a enfrentar las circunstancias. Lo voy a hacer con fuerza. Lo voy a hacer con dignidad. Lo voy a hacer con valentía. Lo voy a hacer con coraje. Lo voy a hacer rendido al Señor y lo voy a hacer con gratitud. Lo voy a hacer con gratitud. La virtud de todas las virtudes. Paso 4. Escucha la voz del Padre. Lucas 9:35. Y vi una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. A él oíd. Estas 3 palabras, a él oíd, se agregan a la declaración que es idéntica en el río Jordán. Este es mi Hijo amado. En el río Jordán dice: en él tengo contentamiento. Aquí se agregan estas 3 palabras: a él oíd. La religión cristiana es la religión del Hijo. Es la única religión cuyo Dios tiene un nombre: Padre. Todas las otras religiones y todas las corrientes filosóficas hablan de Dios, esa palabra de 4 letras, gris, neutra, que se llena, según el corazón humano, de todo tipo de emoción, incluso de las más autodestructivas. En nombre de Dios podemos llegar a destruir a un pueblo. En nombre de Dios podemos reprimir al otro porque no piensa como yo. En nombre de Dios se han hecho las guerras a lo largo de toda la historia de la humanidad. En nombre de ese Dios de 4 letras, neutro, que no es otra cosa que la proyección de los sentimientos homicidas y concupiscentes del hombre. El nombre de Dios no es otra cosa más que un recipiente de todas nuestras miserias humanas. Pero ahora el nombre de Dios para Jesús es Padre.
y el nombre del Padre para el camino es el Hijo. Él es el que me lleva al Padre. Él no es solo el camino, Él es también el caminante que está a mi lado para llevarme al Padre. El nombre de Dios es el Padre. Y porque es el Padre el nombre de Dios, el Hijo es el camino. A Él debemos oír. Desbordado por la gloria, Pedro habla sin saber lo que dice. Quiere construir algo, organizar la experiencia, hacerla manejable. ¿Por qué no nos quedamos acá? Le dice a Jesús. Si esto es maravilloso, lo que hemos visto, la gloria, hemos visto a Moisés, hemos visto a Elías. Quedémonos aquí. No. En ese momento, desde la nube se oye la voz del Padre, clara, firme y amorosa. No le da explicaciones a Pedro, no le responde a su confusión. Solo reafirma, este es mi Hijo, escúchenlo. Y en medio de la angustia muchas veces intentamos controlar lo que no entendemos. Hablamos de más, como Pedro. Nos apresuramos a tomar decisiones. Queremos que la gloria se quede, queremos manejarla. Más, queremos montarnos sobre la gloria que le pertenece al Señor y decir que es nuestra gloria. Queremos cometer el segundo pecado de las tentaciones del desierto, que es la presunción, confundir el deseo personal con el deseo divino o con la voluntad divina. Queremos que la gloria se quede, que el sufrimiento no llegue, que la vida no cambie. Pero el cielo tiene otro plan. La voz del Padre no nos informa todo, pero nos centra en lo que importa, escuchar a Jesús. Tú no sabes qué te ha de ocurrir mañana, ahora, en unos pocos instantes. Yo no sé qué me va a ocurrir a mí en la noche de hoy, luego de predicarles este mensaje. Lo único que yo sé es la palabra del Padre que dice, a Él oír, escuchar a Jesús. Cuando escuchamos a Jesús en todo momento, nos desentendemos del futuro. La ansiedad desaparece, esa inquietud, esa incertidumbre, ese umbral emocional de que nos está a ocurrir algo malo. Nada malo nos va a ocurrir, porque aquello que consideramos malo es el camino del conocimiento divino, porque todo lo que aman a Dios, dice la Escritura, dice el apóstol San Pablo, las cosas les ocurren para bien. Dios es el Todopoderoso, Dios es el victorioso. Es el victorioso en medio de tu prueba. No importa si te han dejado solo, si te han dejado sola. No importa si eres un padre de un hijo que te abandonó. No importa si eres un hijo abandonado por tus propios padres. No importa si eres un cónyuge, un hombre, una mujer, cuya esposa, cuyo esposo lo traicionó. No importa lo que te haya ocurrido en la vida. Lo único que importa es, escucha a Jesús. Escucha a Jesús, para que el Espíritu Santo te muestre cuál es tu parte en tu propio sufrimiento, para que aprendas a perdonarte y a perdonar, para que aprendas a pedir perdón y a pedir ayuda. Esta es una clave de sanidad. Escuchar a Jesús. Cuando la confusión, la ansiedad o la presión interior nos llevan a actuar por impulso, debemos silenciarnos para oír la voz del Hijo. Escuchar no es pasividad, es el acto más profundo de rendición. Jesús mismo se entregó a esa voz. Esa voz lo sostuvo antes de enfrentar a los dolores de Jerusalén. Y puede sostenernos a nosotros también antes de la prueba. ¿Sabes? La voz del alma te pregunta, ¿qué impulsos aparecen en ti cuando estás en medio de una situación emocional que no entiendes? ¿Cómo has tratado de controlar tu dolor o tu confusión? ¿Te ha funcionado? ¿Ha funcionado tu poder? ¿Ha funcionado tu capacidad de controlarlo todo? ¿Has creído que tú lo puedes controlar todo? Jeremías capítulo 10 lo dice con mucha claridad el profeta. No es el hombre el que determina sus pasos, es Jehová el que determina los pasos del hombre. ¿Cómo has tratado de controlar tu dolor y tu confusión? ¿Te ha funcionado? ¿Qué pasaría si en vez de resolver a tu manera eliges escuchar la voz y rendirte al Padre? ¿Qué crees que Jesús quiere decirte hoy desde el monte Tabor? La acción transformadora durante esta semana reserva un momento diario de 5 minutos solo para estar en silencio delante de Dios. Solamente 5 minutos. Solo 5 minutos. Lunes 5 minutos, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Solo 5 minutos. 5 minutos
De las 24 horas, 5 minutos. Y vas a ver y vas a sentir la presencia divina. Y esos 5 minutos se convertirán en 6, 7, 8, 10 minutos. Se convertirán 1, 2, 3, 4 en 5 horas. Se convertirán en 20, 21, 22, 23, 24 horas. Y se cumplirá la palabra de Pablo: orad sin cesar, en todo momento, incluso cuando duermes. 5 minutos. Empieza con 5 minutos. Solamente 5 minutos para estar en silencio. Habitúate al silencio de Dios. Deja los screens, las pantallas de la computadora, de los iPads, de los adminículos estos de los celulares. No hacen más que consumir tu energía, destruir tu capacidad cognitiva, pero por sobre todas las cosas, desconectarte, distraerte de los afectos primarios de tu familia y de Dios. Por lo tanto, 5 minutos. Prueba 5 minutos, sin hablar, sin pedir, solo para escuchar. 5 minutos. Escribe una carta a Jesús como si estuvieras en el monte con él. Y luego escribe lo que crees que él te diría en respuesta. Memoriza esta frase: cuando no entiendo lo que pasa, escucho a quien me ama. Y haz esta declaración de fe: no necesito controlar lo que no entiendo, solo necesito escuchar a Jesús. Qué palabras sabias la del Padre. A él oíd. Paso 5, el último paso en este proceso de 5 pasos de este módulo, de este escenario del Monte Tabor. Desciende en paz hacia la misión. Mira cómo descendió Jesús del monte. Y cuando descendieron del monte, Jesús le mandó que no dijesen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitase de los muertos. Mateo 17, 9. Ellos querían contar el espectáculo que se había montado hollywoodense sobre el monte Tabor. Las luces, el resplandor, la transformación, la transfiguración de Cristo, de un hombre a un ser angelical. Querían decir: tenemos la primicia, hemos visto las ovnis. Ellos querían basarse en lo exterior, en el espectáculo hollywoodense. Jesús intuyó la intención. Si eso hacían, simplemente lo que iban a hacer era acelerar los tiempos para que Jesús fuera a la muerte antes del tiempo estipulado por el Padre. Simplemente lo que iban a hacer era confundirlos tantos. No crecer espiritualmente, excitarse emocionalmente. Jesús le dice: no le digan a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Qué sabiduría la de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre resucite y ustedes hayan pasado por el sufrimiento que cada uno de ustedes van a pasar, porque no hay gloria sin sufrimiento, entonces cuando el Hijo del Hombre resucite, cuéntenlo. En otras palabras, cuando ustedes muertos resuciten, cuéntenlo. Den testimonio cuando ustedes están muertos, resuciten, cuéntenlo. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros hoy. Cállate la boca, haz silencio. Pero cuando resucites, tú que estás muerto, cuéntalo. Cuéntalo. Tu testimonio será poder. Un poder de un orden que no imaginas, porque es el poder del Espíritu. El momento glorioso termina. La nube se disipa, la voz se silencia, la oración cesa, Jesús desciende del monte. Lo hace con serenidad, con un propósito de vida, con una paz que no viene de evitar el sufrimiento, sino de estar listo para abrazarlo. No huye, no posterga, no busca validación. Sabe quién es, sabe a dónde va y sabe con quién va. Continuamente estamos los seres humanos débiles, frágiles, vulnerables, pecadores como somos. Realmente somos una risa, una carcajada del diablo muchas veces. Pero si nos afirmamos en el Señor, sabemos quiénes somos, a dónde vamos y sabemos de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Hay una conciencia de misión profunda, hay un cambio de carácter profundo, hay una transformación, hay un cambio de deseos.
Ya el yo no participa ni dictamina lo que ha de alimentarse el alma. El yo ahora se esconde y solo dice lo que dijo Pedro a Jesús: tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, Señor, aliméntame con tu palabra. ¿A quién iremos sino a ti? Ahí, en ese momento, es cuando nos convertimos en la sonrisa divina, no en una carcajada diabólica. La montaña no fue una evasión, fue una preparación. Jesús no necesitó quedarse allí porque lo que recibió arriba lo lleva dentro de su corazón. Esta es la marca de la paz verdadera. No depende del lugar, sino de la presencia con la que caminamos junto a Jesús. Jesús baja a enfrentar la cruz con el rostro transformado, el alma confirmada y la misión clara. Este es el final del ciclo espiritual. Después del encuentro viene el envío. Pero no bajamos igual que como subimos. Si hemos orado de verdad, si hemos escuchado al Padre, si hemos sido transformados por su presencia, entonces bajamos en paz, con los pies sobre la tierra, pero con el corazón encendido. Te hago esta pregunta, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchan en este momento. Quizá la mañana, la tarde, la noche. Este programa se difunde por todo México, en América Latina y también en Italia, en Europa, donde estuve hace unos pocos días predicando la palabra. ¿Qué misión o llamado te espera cuando termines ese tiempo con Dios? ¿A qué te está invitando el Espíritu hoy? ¿Qué te impide bajar con paz? ¿Estás buscando quedarte en la gloria para no volver a luchar? ¿Qué llevarás contigo de esta subida? ¿Qué verdad, qué certeza, qué transformación interior se va contigo al valle? Acción transformadora. Toma un lápiz y un papel y escribe una frase que resume todo lo que te llevas de ese monte contigo. Colócala en un lugar visible para verla cada día. Haz una acción concreta que refleje tu decisión de avanzar. Ora esta oración. Señor, no bajo igual, bajo con paz, con propósito y con la presencia del Padre en mí. Haz esta declaración y escribe esta declaración. No me quedo en el monte, bajo con paz interior para vivir la misión que me espera. Y ahora, para terminar esta reflexión del tercer módulo, digamos junto a esta oración: Señor, gracias por encontrarme en lo alto. Gracias por encontrarme en lo alto. Pero también gracias por acompañarme al bajar. Gracias por estar conmigo cuando subimos al monte, cuando subí con esa carga, con esa mochila, con ese peso. Gracias porque te has tomado mi peso y has cumplido tu promesa de llevar mi carga. Y gracias porque me acompañas ahora al bajar del monte. No quiero vivir buscando experiencias intensas, sino tu presencia constante. Ayúdame a caminar hacia lo que me espera en paz, sin temor, sin evadirme, sin distraerme. Que lo que viví contigo en lo secreto me sostenga en lo cotidiano. Que lo que viví contigo entre puertas en mi habitación personal tenga su recompensa en mi propia vida y en la de los demás. Mi recompensa pública. Porque no busco primero lo público, sino lo privado. No busco lo exterior, sino lo interior. No busco ninguna gloria humana, sino solamente ver tu rostro. No busco nada que no te agrade y que no quieras. Ya no bajo solo, Señor. Bajo con tu gloria en mi interior, en el nombre de Jesús, el Todopoderoso. Amén. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Betancourt, por guiarnos con tanta claridad y recordarnos que la luz de Jesús continúa transformando nuestra angustia en paz. Que Dios lo siga usando de manera poderosa, y a todos ustedes queremos invitarles a acompañarnos el próximo miércoles en un nuevo programa de El Poder que Sana. Que el Señor les bendiga. En los momentos de mayor angustia,
Cuando el corazón se siente pesado y la mente inquieta, Jesús nos invita a subir al monte Tabor. Allí en ese alto lugar, lejos del ruido, sus discípulos fueron testigos de algo extraordinario: la transfiguración. Un instante donde la luz de Cristo disipó la confusión, el miedo, y lo transformó en paz. Hoy, en El Poder que Sana, el Dr. Ricardo Bentancur nos guía a descubrir cómo las oraciones de Jesús no solo fueron palabras, sino medicina para el alma, capaz de llevarnos de la oscuridad a la calma profunda. Si tú también anhelas pasar de la angustia a una paz transformadora, quédate con nosotros, porque en este programa esa misma luz que brilló en el monte Tabor puede iluminar tu vida hoy.